Muy buen día, bienvenidos a la mañana de Mercado Visión de este sábado 27 de diciembre, que ya empezamos a compartir como lo hacemos habitualmente a través de la pantalla de Canal Rural, la que abrimos como cada mañana de par en par, para acercarnos y estar juntos, en este caso, 2 horas tratando de parar un poquito la pelota y analizar qué fue ocurriendo, entre otras cuestiones, con el negocio de ganados y carnes a lo largo de este 2025 que se nos está yendo. Un 2025, como dicen la mayoría de los analistas, como para enmarcar y ponerlo allí en la pared, y cuando a uno no le va tan bien, pegarle una miradita y decir, venimos de un año extraordinario en todo aspecto, ¿no? Con una Argentina abierta al mundo, con un mundo que demanda más, cada vez más, un producto que no es elástico en términos productivos. Y bueno, tratando de que el ida y vuelta se intensifique esta mañana, allí en el Zócalo, en pie de pantalla, están nuestras diferentes vías de comunicación para que nos vayan dejando lo más importante de las últimas horas, sobre todo en términos climáticos, en algunos ámbitos productivos, con algunos registros importantes de lluvias, como para ir haciendo también un balance de ese aspecto tan importante que explica, entre otras cuestiones, los notables rendimientos en la campaña triguera y los primeros notables rendimientos, sobre todo en el norte del país, que se están registrando en la cosecha de girasol. En las últimas horas se acaba de aprobar, es un gran triunfo político para el gobierno nacional, para el gobierno de Milei, se acaba de aprobar en el Senado el presupuesto. Presupuesto 2026 es ley en la Argentina. Por lo menos podrá tener la Administración Central una hoja de ruta como no la tuvo en los últimos 2 años. Veremos qué decanta todo esto. Lo cierto es que ya hay una expresión concreta de una de las 4 entidades que conforman la mesa de enlace. La Sociedad Rural Argentina acaba de emitir un comunicado inmediatamente después de la aprobación, allí lo estamos compartiendo con ustedes. La Sociedad Rural Argentina valora la aprobación del presupuesto 2026 por parte del Congreso de la Nación, considerando que la ausencia del mismo durante los años anteriores generó una gran incertidumbre. A partir de la sanción, consideramos que se eleva la calidad institucional, se genera un marco claro para debatir prioridades de política pública y productiva. En ese sentido, escribe la Rural en este comunicado a través de la red X, seguiremos planteando la necesidad de una mayor inversión en obra pública e infraestructura que beneficie a la producción y la ciudadanía, como así también que se siga avanzando en la reducción de la carga impositiva. Algo de esto último hemos tenido durante este 2025, de hecho, en los últimos días o en los primeros de diciembre, hubo una novedad en ese sentido que sorprendió a propios y extraños. Ahora, hay un aspecto del comunicado que guarda cierta contradicción con lo que se acaba de votar en el Poder Legislativo, que es la necesidad de una mayor inversión en obra pública e infraestructura, teniendo en cuenta que el presupuesto 2026 no habla demasiado de esto, no prevé demasiado en ese aspecto inversiones que permitan no solo al sector agroindustrial, sino a todo el sector productivo tener, por ejemplo, rutas como se merece la producción. Ya está esto, Diego, si querés, ahí está. Hemos transitado, nosotros tenemos la suerte, el privilegio de poder recorrer durante todo el año por una cuestión de trabajo buena parte de la Argentina productiva. Y por donde uno va, hacia donde uno va, se choca, bueno, con la falta de inversión en ese sentido, que es fundamental, y que lamentablemente lo hemos reflejado al no haber ni siquiera obras de mantenimiento en rutas que están detonadas. En cualquier provincia, cualquier ruta nacional, cualquier ruta provincial, esto para todos los gobiernos, ni que hablar de gobiernos municipales también, donde lo hemos visto y los productores todavía lo están sufriendo en carne propia cuando nos detenemos en lo que está ocurriendo, por ejemplo, en aquellos partidos que tuvieron exceso de agua durante el 2025 y que todavía están padeciendo
la imposibilidad de ingresar con insumos o de salir con producción desde los partidos de 9 de julio, Bragado, Peguajó, Casares, etcétera, etcétera. Es cierto que en las últimas semanas ha habido una bajante importante y que muchos productores han podido ingresar con algunas máquinas a sembrar, con tiempo de descuento, algunas lomas, algunos lotes, pero no todo está despejado. El tema es que los caminos resultan intransitables y donde allí, además de haber incremento en la tasa vial, que nunca se dejó de percibir por parte de esos municipios, no ha habido mantenimiento de esas redes fundamentales, esenciales, para trabajar puertas adentro de un sector productivo que sigue generando. Y cuando nos sometemos un poco al análisis del negocio de ganados y carnes, vemos que el mundo, en términos comerciales, se fue argentinizando en este 2026. Lo vamos a comprobar ahora cuando veamos un poquitito qué fue lo que pasó con algunos cuadros desde el punto de vista comercial en exportaciones. Fíjense ustedes que las exportaciones de carne bovina en toneladas, peso producto, muestra una caída que está atada fundamentalmente a las dificultades que la industria frigorífica durante el primer cuatrimestre del 2025 tuvo en detrimento de la competitividad, con un tipo de cambio que estaba anclado, con una inflación que seguía su curso, pero con un tipo de cambio que no evolucionaba y por lo tanto le marcaba a la industria exportadora, mientras los países de la región crecían desde el punto de vista del volumen puesto a disposición de una demanda internacional siempre muy firme, Argentina mostraba un retroceso. Después, cuando ocurrió lo que ocurrió con una presión sobre el tipo de cambio, los volúmenes se emparejaron a la línea azul de los del año pasado. Pero claro, cuando analizamos el resultado parcial final, habla claramente de caída en cuanto a lo que Argentina negoció en este 2025 respecto de aquel año casi récord de 2024, teniendo en cuenta que para encontrar un año más prolífico en términos de comercialización nos tenemos que remontar allá lejos y hace tiempo al 1914. En la segunda placa vamos a ver justamente la caída en volumen. 701.000 toneladas peso producto enero-noviembre en el 24 contra las actualizadas 654.000 toneladas peso producto enero-noviembre 25 nos da un 7% de caída. Cuando analizamos en la próxima placa las exportaciones de carne bovina en el mismo lapso, enero-noviembre, res con hueso, nos da una caída del 9%. Una caída importante en términos de volumen, sobre todo porque cuando empezamos a comparar y decir, che, ¿esto nos pasó a nosotros o le pasó a todo el mundo? No, nos pasó a nosotros. Entonces, tenemos que buscarle alguna razón del por qué a nosotros. Es cierto que Argentina va a caer en términos de faena y por lo tanto de producción con respecto al año pasado, más allá de que hay un aspecto de esa faena que es muy auspicioso y que tiene que ver con el incremento productivo en cuanto a kilo de carcasa. Estamos 6 kilos arriba en el kilo de carcasa en relación a lo que se faenaba en ese aspecto en noviembre del año pasado. De todas formas, allí hay todavía un enorme camino por recorrer cuando nos empezamos a comparar con cualquier país del mundo y de la región también, que está inserto justamente en la dinámica de un comercio internacional que desde la demanda muestra un momento idílico. 9% en términos de volumen. Pero cuando yo digo esto, el mundo se argentinizó. El mundo, desde el punto de vista comercial, se argentinizó en este 2025 y esto habla claramente de lo que ha movido el negocio ya desde el año pasado a esta parte
y que ha conmocionado inclusive a los expertos en análisis de la actividad, que está vinculado con una dinámica que puso a la demanda en términos desconocidos. Y esto tiene que ver con oferta que no es demasiado elástica, que ha crecido. El negocio en este 2025 crece más de 1 millón de toneladas, lo explica más que nada Brasil, pero fíjense que el promedio en dólares de la tonelada comercializada en los últimos 12 meses revela un incremento del 40%. Esto tiene que ver con una necesidad insatisfecha. Por supuesto, con la tirantez de esa demanda que sigue aspirando un volumen que más allá del crecimiento se quedó corto. Por eso decimos, tratamos de explicar que el mundo se argentinizó. Si nosotros entendemos que en los últimos 12 meses la inflación en la Argentina está por debajo del incremento en dólares que tuvo un producto que culturalmente nos identifica, hablamos de esta argentinización del comercio mundial de carnes. Otro aspecto que tiene que ver con este análisis, que habla, por ejemplo, de lo que pagó la Unión Europea enero-noviembre, a pesar de la caída de casi un 10%, octubre-noviembre, el promedio de tonelada que pagó la Unión Europea cae en el último mes un 8%, aún así con esta caída, en lo que va del año, la Unión Europea pagó en moneda dura un 12% más por carne de calidad. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Ahora vamos a ver la otra plaquita. Estados Unidos, a contramano de la Unión Europea, mejoró un 8% el precio que está dispuesto a pagar. Fíjense que ya está en $15.400 la tonelada, con una mejora del 20% enero-noviembre. En esa recorrida que todavía estamos mostrando en Acorral nosotros por el estado de Texas, hace un par de meses atrás, nos hemos desayunado, hemos profundizado en algo que sabíamos, pero lo que pudimos ver en carne propia, de que Estados Unidos atraviesa una crisis de enorme magnitud, explicada por varias cuestiones. Primero, porque tiene el rodeo de carne, el rodeo de ganado bovino más bajo de los últimos 73 años. Esto hay que ponerlo en contexto. Estados Unidos se vale de la importación de novillito o de ternero recriado mexicano por 1,5 millones de cabezas aproximadamente anuales, y hace tiempo que Estados Unidos no puede aprovechar de ese ternero novillito recriado mexicano por una cuestión sanitaria que atraviesa a México, que le pega al criador mexicano, pero fundamentalmente al engordador americano, que tiene menos materia prima para producir carne a un bovino al cual le agrega cada vez mayor volumen todos los años. Cuando fuimos en esta recorrida por Texas a visitar distintos establecimientos filoteros, caímos en la cuenta que Estados Unidos está faenando un animal macho promedio en 750 kilos. Es cierto, ellos tienen promotores de crecimiento y otra genética, un frame más grande de los animales que le permite llegar a ese calibre para abastecer, y aquí está el otro tema, el otro punto que explica esta placa que estamos viendo, una demanda cada vez más creciente, inclusive por carne de calidad, ya no solamente por la hamburguesa, que es otro de los hechos simbólicos para explicar el consumo de carne vacuna americano, sino que también van al bife, y cada vez mayor demanda de eso. Por eso no nos llama la atención de que Trump haya bajado los aranceles con Brasil en este planteo de la guerra comercial con todo el mundo, sino que Argentina esté ya a pasitos de conseguir una cuota de 80.000 toneladas sin aranceles, justamente para abastecer esa demanda insatisfecha, más las 20.000 toneladas con un arancel del 10%. Otro dato que ponemos en pantalla: Israel, otro
de los que han revelado durante el 2025, ya el año pasado, una demanda cada vez más fuerte porque además hay una alianza política estratégica entre el gobierno de Milei y el gobierno israelí. El incremento de la demanda es en términos de volumen, pero también en plata. En plata, en moneda dura, Israel pagó entre enero y noviembre un 26% más de lo que pagaba a principios de año por la misma carne. Y esto está directamente emparentado con lo que le ocurre al mundo, porque si el mundo que demanda este producto quiere abastecerse de los mismos volúmenes que venía comprando, tiene que convalidar más plata, porque está claro, no está la oferta. Cuando decimos que Argentina, que el mundo se argentinizó, aquí estamos viendo la facturación en miles de dólares. Cuando nosotros mostrábamos la primera placa de todo este recorrido informativo, mostrábamos la que está vinculada a los volúmenes, a las cantidades. Aquí está dedicada esta placa, esta imagen, a la facturación. El rojo es el 25. A pesar del menor volumen, la facturación ha crecido de manera notable y se expresa sobre todo a partir de marzo-abril y se profundiza en estos últimos meses. Lo vamos a ver con mayor elocuencia en esta otra placa. Enero-noviembre, la facturación por el negocio de carne vacuna fue, desde la Argentina al mundo, de 2.700 millones de dólares. Enero-noviembre 25, más de 3.500 millones. 30% arriba en facturación, con un volumen que cae entre el 8 y el 9%. Más contexto para decir que el mundo que aspira a conseguir carne vacuna se tuvo que argentinizar, tuvo que pagar mucho más de lo que venía pagando. Y le agradezco mucho, vamos a revisar algunos insumos fundamentales y básicos para profundizar la inversión que necesita tranquera dentro de la actividad ganadera en la Argentina. Hemos visto lo que significa acceder, por ejemplo, a un brete de primera calidad cuando analizamos ese negocio en la relación que tiene el precio de ese producto con un kilo de novillo. Bueno, venta de toros en dólares promedio. Y le agradezco mucho a Jorge César Pérez, que tiene una estadística como no tiene nadie, que viene guardando celosamente desde hace muchos años y que nos da la posibilidad de compartir la información porque la aporta habitualmente. Va cerrando el 2025 y en toros, fíjense, el 2025 para aquel que vendió toros, para el cabañero, fue el mejor año de los últimos 5. Y si vamos más atrás en el tiempo, vamos a notar que también esta proyección sigue siendo positiva para el 25. 4.700 dólares promedio por cada toro vendido. Ahora, para aquel que tuvo que ir a buscar toro, aún pagando en dólares mucho más de lo que venía pagando, próxima placa que vamos a compartir en pantalla, indica que no hay mucha variación respecto de los últimos años. Tuvo que poner 2.112 kilos de novillo, prácticamente la misma cantidad de kilos de novillo que en el 2024, aun cuando la evolución del precio en dólares del toro fue la que mostrábamos en la placa anterior. Y lo mismo con el vientre. Ahora vamos a ver la vaquillona pura controlada, pura registrada, certificada, preñada. 1.700 dólares el promedio de 2025, muy por encima de los últimos años, la más destacada de los últimos 5 años. Menos que el toro, pero sigue siendo lo más destacado. Fíjense ahora en kilos de novillo, lo que significó la inversión en vientres de calidad para reforzar un aspecto que merece ser reforzado, que es la producción de terneros.
Cuando dicen algunos que todavía el vientre está retrasado en términos comerciales, aquí vemos parte de esa ratificación. 727 kilos de novillo para comprar el mejor vientre posible genético de la Argentina en referencia a los últimos años. Esto forma parte del marco que hay que ir haciéndole a este 2025 que se va despidiendo. Y el último dato que tiene que ver con esto. Precio de novillo, kilo de carne en gancho en toda la región. Uruguay, sin grandes modificaciones, podemos hacer copia y pegue, ¿no? Con respecto a la semana pasada, la última que ocurrió comercialmente fue muy chiquitita en toda la región, por lo tanto los precios se ratifican, el mejor novillo posible, pagado por la industria uruguaya, $5.05, Paraguay $4.30, Brasil sigue siendo muy competitivo, $3.85, Argentina 5,40 y a dólar ganadero 5,70, lo que le complica la vida un poco más comercialmente hablando, ¿no? A la industria, mucha de la cual está parada por temas de mantenimiento y por otras cuestiones. Hay 10 plantas frigoríficas vinculadas con la exportación de carne vacuna en la Argentina que están frenadas en tareas de mantenimiento hasta el 5 o 6 de enero próximos, que es cuando van a retomar la actividad comercial. Y nos vamos a ir a la primera pausa con una imagen que postea en la red X, si es que la tenemos, Patricia Gorza, que es una productora de 9 de julio, que ha sido una de las caras más visibles en el contexto de una situación muy problemática en el partido de 9 de julio. Esto es Bacacay, partido de 9 de julio. Esto es de ayer. Así están todavía algunos caminos, así están todavía algunos lotes de esos partidos que, si bien es cierto, muestran una recomposición en relación a lo que teníamos como realidad productiva hace un par de meses atrás, pero evidentemente el problema sigue estando. Es menor, ha mejorado la situación, pero así algunos productores siguen viviendo y trabajando, lidiando con ese medio ambiente y, por supuesto, con la falta de obra de infraestructura que tienen la mayoría de los partidos en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los departamentos en muchos lugares de la Argentina que no sufren esta situación porque no han atravesado desde lo climático lo que pasó en estos lugares. Muy feliz Navidad para todos, estamos en marcha como cada mañana a través de la pantalla de Canal Rural, en vivo como siempre, allí abajo las vías de comunicación, ya estamos recibiendo los primeros mensajes en la mañana que vamos a ir compartiendo con ustedes. Ricardo Calderwood, querido amigo Ricardo, gracias Ricardo, como siempre sos muy generoso, te lo digo. ¿Quién más se comunica con nosotros? Amanda y Pablo. Amanda, beso grande. Ayer llovió 50, 7 kilómetros al norte de Roversi, Santiago del Estero. Feliz año 2026 para todos ustedes, de parte de Amanda y Pablo. Beso grande para ustedes, muchas gracias por compartir cada mañana. Como lo hacen habitualmente, nos alegra mucho que en aquellos pagos está apretando mucho el calor en muchos lugares, con lo cual no está mal algún chaparroncito por estas horas. Primera pausa, después de la primera pausa vamos a seguir desarrollando toda la información. ¿Querés aumentar la producción de carne bajando el consumo de alimento en tus rodeos británicos? Cruzá con Limousin. Es la única raza que tiene el gen F94L, el gen del músculo que está revolucionando la producción de carne. Cabaña Limousin La Pausa, garantía de mansedumbre. Estamos en la zona rural de Speluzzi, La Pampa, 2302-470-526. Juan María Bobbio, Negocios Ganaderos, 02285 42 12 83, www.juanmariabobbio.com. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia. Vamos a revisar algunos de los títulos más importantes que ha dejado esta última semana corta en la Argentina
semana vinculada obviamente con la actividad agroindustrial. Las exportaciones de carne vacuna, generaron divisas por 3.531.3 millones de dólares. Algo de esto comentábamos recién. Las exportaciones de carne vacuna ingresaron al último mes del año con una notable mejora en el ingreso de divisas, pese a la caída en los volúmenes despachados. De acuerdo al INDEC y al consorcio ABC, entre enero y noviembre se despacharon 654.800 toneladas por un valor de 3.531.3 millones de dólares. En la comparativa anual, la entidad calculó que los volúmenes exportados cayeron 8%, mientras que la facturación creció 28%. La agroindustria exportó por 46.456 millones de dólares. De acuerdo con un relevamiento del Consejo Agroindustrial Argentino, el campo generó un total de 46.500 millones de dólares entre enero y noviembre, lo que representó un incremento de 3.770 millones de dólares adicionales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este desempeño positivo estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de los complejos de soja, carne y cuero vacuno y girasol, que fueron los pilares de la suba mensual. Récord de producción de trigo, pero menos dólares por la baja de precios. Pese a que la campaña triguera 25-26 apunta al mayor volumen de producción de la historia, el ingreso de divisas no alcanzará niveles récords por la fuerte caída en los precios internacionales. Según la Fundación Mediterránea, se exportará un 37% más de trigo que en el último ciclo. Las ventas externas rondarían los 3.500 millones de dólares, lejos de los 4.700 millones logrados en la campaña 21-22. Comenzó la cosecha de girasol en el NEA. La campaña Argentina 25-26 ya está en marcha. Según informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, las labores avanzaron entre el 5% del área sembrada, estimada en 2.7 millones de hectáreas, con los primeros trabajos concentrados en el NEA. Los rendimientos iniciales en esa zona alcanzan en promedio los 22.8 quintales por hectárea. Esto representa una mejora del 40% si lo comparamos con el promedio de las últimas 5 campañas. Datos del negocio en el mercado agroganadero de Cañuelas, en primera instancia, con muy poquitito volumen, una semana que comercialmente no existió. Defeccionó, como decía un amigo, el martes. Todas las fichas estaban puestas en el día martes, donde ocurrió una oferta que estuvo muy por debajo de las pretensiones de una demanda a la cual no le quedó más alternativa que pagar lo que había pagado en la ebullición del negocio, allá por fines de noviembre, los primeros días de diciembre. Después, recordamos, y sobre todo después del gordo de Navidad, hubo una caída en términos de demanda y de precios. Es como que el negocio había empezado a encontrar un punto de equilibrio y un techo circunstancial, hasta el mismo tiempo, porque yo supongo que ese techo conseguido por los últimos días de noviembre, en los primeros días de diciembre, se va a romper entre enero y febrero, marzo probablemente. Cuando se exprese la caída de oferta, Argentina probablemente vaya a una faena inferior a la que tuvo el 2025, y con la misma atracción de demanda que estamos viendo, obviamente eso se va a trasladar a precio. Ponemos en pantalla lo que tenemos como resultado comercial. Apenas 3.400 cabezas negociadas en la semana que pasó. No tenemos referencia de novillo, no hay forma de evaluar el promedio del novillo. El promedio general en 3.700 pesos sube un 14% con un volumen exiguo, ¿no? Apenas un 13-14% de la oferta de la semana inmediata anterior, la que pasó. Y vamos con los promedios, lo mismo, sin novillo para comparar. El promedio de todo lo comercializado mejora 3,5%. Kilo de carne en gancho para el mejor novillo posible, tipo Hilton, con muy pocos negocios, queda en la misma foto que teníamos durante el periodo previo. 3.550
perdón, 7.550 a 7.700 por el mestizo, apto Hilton, el cuartino 7.450 a 7.550, el cruza 7.300, 7.200 también, hasta 7.450. El no Hilton 7.550 a 7.650. El novillo tipo 481 7778. Ha habido negocios muy poquititos en 7.9. Vaquillona 481 a 400, vaquillona tipo 481 con más de 450 kilos, 7.500, 7.700. Vaquillona Unión Europea 6.200, 6.500. Vaca Unión Europea 5862. Vaca China Manufactura 4.800, 5.000. Vaca China Conserva 4.600, 4.800. Kilo de carne en gancho. Lo que más bajó fue todo el complejo vaca. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos, ¿eh? Si tenés el del cerdo lo ponemos, si no, lo debemos. Total, con tanta deuda impaga, ¿qué va a ser? Una más. Ahí la tenemos. 1.791 el capón sin tipificar, 1.886,90 el tipificado, con una leve tendencia bajista, ampliando la brecha el bovino respecto del porcino, una brecha inédita, ¿no? 100% de brecha. 1.279,30 cerdas. El gusto de recibir al senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, que me imagino debe haber descansado muy poquitito. Francisco, gracias por recibirnos, bienvenido, buen día. Buenos días, Silvio. No, descansé bien, pero siempre arrancamos con la luz del día. Qué bueno, bueno, gracias por compartir este momento con nosotros. Muy importante esta comunicación porque después de 2 años Argentina vuelve a tener presupuesto. El presupuesto es ley. Ustedes votaron lo que había enviado diputados al Senado. ¿Qué reflexión te merece lo que acaba de ocurrir? Bueno, un apoyo contundente con 46 votos prácticamente en todos los capítulos. Da inicio a una nueva etapa en el Congreso, sobre todo en el Senado, Silvio, que habían tenido la mayoría desde 1946 los peronistas, ¿no es cierto? Y los kirchneristas sobre todo en estos últimos 20 años. Así que estamos comenzando a transitar una etapa de cambio profundo en nuestro país que va a permitir avanzar en estas reformas que nunca se podían avanzar, ¿no? Desde aquel entonces, ya hace 80 años que veníamos en un esquema que no se podía atravesar nunca desde entonces. Ha cambiado sin dudas después de las elecciones que sorprendieron a propios y extraños por el resultado favorable para la administración central, las legislativas ahora, ¿no? De medio término, pero también lo obliga, lo pone en una situación al gobierno de tener que negociar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como en toda actividad política, con algunos gobernadores que no son o que no están directamente encolumnados con la Libertad Avanza. ¿Qué mirada podés o qué reflexión haces en relación a este nuevo ejercicio al que se lo invita al gobierno de Javier Milei? Bueno, las conversaciones políticas, Silvio, se dieron también en estos 2 últimos años. Lo que aquí ocurrió después del 26 de octubre, con el apoyo contundente en las urnas, es sin duda la pérdida del liderazgo absoluto de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces vos tenés muchos gobernadores peronistas que ya no les sirve perseguir o estar alineado con ese liderazgo que viene en decadencia, ¿no? Entonces hoy tendrás alrededor de unos 14 senadores solamente que son fieles o seguidores de Cristina Fernández de Kirchner y creo que ha sido la gran perdedora de este último proceso electoral. Entonces, siendo gobernador peronista, en donde se te empiezan a acomodar los números en las provincias, donde empezás a tener acceso al crédito, donde vienen inversiones mineras, hidrocarburíferas, no tiene ningún sentido seguir el derrotero de esta mujer que está incluso hasta condenada, ¿no? Francisco, dijiste, a partir de esto que acaba de ocurrir, como muestra para lo que va a venir desde el punto de vista de la política legislativa, ¿qué cambios profundos se pueden dar en la Argentina
a partir de la gestión de ustedes en ese ámbito tan importante de poder? Bueno, lo primero y lo que se viene haciendo desde hace 2 años, con todo el esfuerzo de la sociedad y de todos los sectores, es el ordenamiento de las cuentas y de la macroeconomía. Bajar la inflación, bajar la tasa de interés, la vuelta a los mercados internacionales de crédito, reestructurar la deuda argentina, Silvio. La deuda argentina tiene todo muy corto plazo, vencimientos muy cercanos. Realmente no tenemos un problema de deuda. Lo que la Argentina tenía era un problema de confianza. Entonces, cuando nadie cree en vos, los que se animan a prestarte dinero te lo prestan a corto plazo y a tasas caras. Bueno, estamos revirtiendo toda esa situación. Si la Argentina empieza a reestructurar la deuda a mayor plazo y a menor tasa de interés, eso va a permitir rápidamente seguir en la senda de la quita de impuestos y baja de impuestos permanente, como ya se ha demostrado ahora hace pocos días con la baja de retenciones. Y esto va a ser una regla de oro, ¿no? En la medida que haya superávit, hay reducción de impuestos. Y este es el camino sin retorno que vamos a tener de crecimiento sostenido, que va a hacer que la Argentina empiece a mostrar su verdadero potencial. Que bien lo conocemos, Silvio, lo que estamos en la actividad agropecuaria, ¿no? Que hemos sufrido y padecido durante 20 largos años, que nos pongan el pie en la cabeza y que no hayamos podido expresar todo nuestro potencial productivo, ¿no? De las cadenas agroalimentarias. A propósito de lo que vos decís y de la importancia que tiene el sector productivo y, si querés, la cadena agroindustrial, hay un debe enorme que lo resalta hoy en un comunicado la Sociedad Rural Argentina, una de las 4 integrantes de la mesa de enlace, que es la falta de obra de infraestructura, de mantenimiento de rutas y caminos esenciales, vitales, si querés, justamente para permitirnos un crecimiento más importante. El presupuesto adolece de eso, ¿no? No, el presupuesto ya contempla muchas reparaciones. Por ejemplo, para el caso de mi provincia, ya estima 16.000 millones de pesos en el presupuesto, pero básicamente es mantenimiento, Silvio. Mantenimiento. Yo creo que volvemos al acceso al crédito, ¿no? Ya hay varias provincias colocando deuda y principalmente esa deuda va a obras de infraestructura, sobre todo provinciales, ¿no? Pudo emitir Santa Fe, vimos que emitió Salta, de hecho también la ciudad de Buenos Aires. Son muchos distritos que empiezan a acceder al crédito, pero no ya para financiar gastos corrientes, Silvio, sino para justamente inversión en obra pública. Después déjame decirte que el otro ítem en la logística es los ferrocarriles de carga. Ya se está trabajando en la licitación del Belgrano Cargas. Aquí tiene que venir mucha inversión, Silvio, ¿sí? Cuando todo va tomando su precio real, es un disparate que los camiones recorran 1.300 kilómetros de rutas para transportar cereales o productos de bajo valor, ¿no? Es insostenible y hay una cuenta que no cierra. Bueno, transporte de cargas terrestre es con ferrocarril, pero recién, insisto, se vienen sentando y ordenando las cosas para que eso empiece a ocurrir, pero sin dudas ya empieza a haber interesados en los diferentes ramales para que se empiecen a licitar, y no tengo dudas de que el ferrocarril va a ser el gran ganador de la etapa que viene en la logística, ¿no? El otro aspecto fundamental es la hidrovía, ¿no? Teniendo en cuenta lo que significa la hidrovía para el complejo agroindustrial en términos de comercio mundial. Absolutamente. Bueno, la hidrovía y los ferrocarriles, en ese orden, son los transportes más económicos que en Argentina hemos estado siempre transitando el mundo del revés. Hacemos rutas y las rompemos con el transporte más caro de todos, ¿no? O sea, bueno, esa es la Argentina que estamos dejando atrás definitivamente, Silvio. Y después la licitación de las rutas, que no hablé. De los 41.000 kilómetros de rutas nacionales, alrededor de la mitad son rentables. Esas se van a concesionar todas. Y las que no son rentables, el Estado Nacional asume el mantenimiento y la reparación de todas estas rutas. Pero insisto, todo esto se arregla, Silvio, con crecimiento económico. Y vos, para poder crecer, tenés que tener la macroeconomía resuelta. Tasa de interés razonable,
inflación continúa a la baja, riesgo país que te permita acceder a los mercados internacionales de crédito, y todo eso viene ocurriendo despacio. Lamentablemente, Silvio, se vio interrumpido todo este proceso por el año electoral, perdimos 6 meses, sin dudas, de crecimiento, pero bueno, gracias a Dios, el milagro se dio el 26 de octubre. Se habla de que está a la firma un marco acuerdo comercial con los Estados Unidos. Esto tiene que ver con la administración de Trump y de Milei. Probablemente no pase por el Congreso este acuerdo. No sé si ustedes están informados de cuáles son los trazos finos, porque los trazos gruesos más o menos trascendieron, y lo que estaría impidiendo que se firme definitivamente este acuerdo es una cuestión de patentes tan importante para la Argentina y para el productor en particular. ¿Ustedes tienen alguna información concreta de esto, Francisco? No tengo información sobre las patentes, sí es un pedido no solo de Estados Unidos, sino también de la Comunidad Económica Europea y de otros países. Creo que hay una materia pendiente a resolver, pero obviamente también es una fibra sensible que hay que trabajarla, ¿no? Pero sí hay que avanzar, y no solo en materia agropecuaria, las patentes en todos los derechos de propiedad, ¿no? De diferentes, están las farmacéuticas, hay muchísimas empresas y países pidiendo por esto, ¿no? Pero sí, claramente hay que avanzar. ¿Cómo es tu relación con La Libertad Avanza, teniendo en cuenta que en algún momento hubo allí un desencuentro desde lo político? Bueno, mi desencuentro fue por la postulación del juez Lijo, que era mi límite por ser el verdugo de mi provincia y por ser el juez más cuestionado de la historia de Argentina, ¿no? Lijo iba a estar 7 mandatos presidenciales en la Corte Suprema. Gracias a Dios no llegó, y esa fue la gran diferencia que tuve. Y bueno, desde que llegó Patricia Bullrich al Senado, me invitaron a volver a formar parte del bloque de senadores de La Libertad Avanza, y como yo digo, yo nunca me fui. Me echaron por bueno y me volvieron a llamar. Que tengas un próspero 26, Francisco. Gracias por recibirnos. Una jornada importante porque Argentina por lo menos tiene presupuesto para trabajar sobre determinado tipo de apoyo durante el 2026 y ojalá llegue el crecimiento que Argentina tanto necesita, ¿no? Sin duda creo que estamos en ese camino, Silvio. Las cosas van a ir resultando cada vez más. La quita de impuestos va a ser permanente en la medida que haya superávit, y esto creo que es la mejor señal y el mejor incentivo para acelerar en un país que tiene todo por crecer y que lo único que le conocemos, Silvio, es el piso. El techo a este país realmente no se lo conocemos y estamos muy lejos de lograrlo todavía. La última, Francisco, agradeciéndote una vez más. ¿Qué chances tiene de salir la reforma laboral y la reforma impositiva? ¿Van a tener que trabajar un poquito más en extraordinarias ahora dentro de poco? Dentro de la razonabilidad y de la coherencia, Silvio, este Congreso está para acompañar todas las iniciativas del gobierno nacional. Y esto es lo que va a ir generando un círculo virtuoso que va a traer el crecimiento y que va a traer el aceleramiento sobre inversiones, ¿no? Todo el mundo empieza a decidir, a mover la ficha. De paso ya invito a todos los que me escuchan a invertir en Formosa. Es una provincia ganadera y agrícola por excelencia. Tenemos un potencial inmenso en estos dos rubros. Como yo digo, no podemos hacer minería porque no tenemos cordillera, y no podemos hacer pesca de mar porque no tenemos mar. Pero en materia ganadera podemos triplicar el stock ganadero, y en agricultura podemos multiplicar por 20 las hectáreas agrícolas que hoy tenemos. Estamos frente a un desenlace histórico, así que Formosa, desde lo institucional, se resuelve este nudo que tenemos, y realmente hoy es una gran oportunidad en empezar a mirar Formosa para invertir. Bueno, es la primera vez que te escucho decir esto, me parece, porque en Formosa está... Porque podemos dar garantías, Silvio, podemos ¿Sí? dar garantías que estamos ante un desenlace en la caída de un régimen. Están ya con el boleto picado, como decimos, y bueno, como todo inversor, el que se anticipa y el que llega primero también lleva su beneficio. Estás adelantando el final de un ciclo. Me parece que goza de buena salud ese ciclo todavía, teniendo en cuenta los resultados electorales últimos, ¿no?
Hablo concretamente de Infran. Bueno, exactamente. Aquí la Corte ya le dijo que la reelección indefinida no va más. Hicieron una trapisonda ahí con una cláusula transitoria para decir que le quedaría un mandato más. La Corte se tiene que expresar sobre esto. Si la Corte le dice no, ya no va más, en el 27 va a haber un nuevo gobernador, que el pueblo formoseño decidirá quién sea, pero se termina un régimen, una concentración de poder de 30 años. Y también la inconstitucionalidad de la ley de Lema, Silvio, que le pondría fin a ese esquema de acumulación de votos, bueno, lo que hemos visto tantas veces, ¿no? 100 boletas que suman todos para uno mismo. La Corte también tiene este fallo pendiente. Fuerte abrazo, gracias por este contacto, Francisco, lo valoramos mucho. Buen fin de semana y sobre todo un próspero 2026 para todos. Igualmente, Francisco Paoltroni, senador nacional por La Libertad Avanza, se acaba de aprobar la ley de presupuesto 2026 en el Senado. Pausa breve, muy breve, ya estamos. Alfredo S. Mondino les desea felices fiestas y próspero año nuevo. Con los mejores deseos para estas fiestas, queremos agradecer a nuestros clientes y amigos por la confianza depositada este año, comprometidos a redoblar esfuerzos y a seguir trabajando juntos por el campo argentino. Alfredo S. Mondino, un legado que trasciende generaciones. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Composición tema, el ternero, trazabilidad electrónica. ¿Qué tema este, no? Sigue despertando mucha polémica y estamos ahí a la vuelta de la esquina de tener que implementar esta alternativa obligatoria, que no es voluntaria. Por lo tanto, hay que ver si desde el Estado también se instrumentaron los resortes para evitar dolores de cabeza que probablemente se den, como cuando se instaura algún cambio profundo como el que se va a dar desde el punto de vista de la trazabilidad en la Argentina. Por eso estamos en contacto con Gastón Paz, que es el presidente de la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Gastón, bienvenido, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Silvio? Buen día para todos. Gracias por recibirnos en esta mañana de sábado, muy feliz Navidad. Y ya te vamos adelantando el deseo de un próspero 2026. Y nos metemos ya en un tema bien sensible que es el de la trazabilidad electrónica. ¿Y por qué el contacto es con ustedes, con los consignatarios, con los ferieros? Porque la feria va a tener que ser receptora de esta nueva dinámica de trazabilidad en la Argentina, donde además se va a tener que informar desde la feria. Las ferias ¿están en condiciones hoy de procesar toda esa información a través de los chips electrónicos que lleguen en la oreja de cada uno de los terneros que se van a empezar a comercializar dentro de poco en la próxima zafra? Yo creo que sí, pongo en contexto y un poco explico cómo va a ser el proceso, porque me parece que viene bien la oportunidad para explicarlo. La Hacienda va a llegar con el chip colocado, por supuesto, durante todo este año van a coexistir la caravana que llamamos amarilla, la vieja, y la nueva, la del dispositivo electrónico, con tarjeta y con botón. Esa debe ser leída por los ferieros cuando entren a la feria, por los dispositivos electrónicos, tanto bastón como aro. Todavía no tenemos información de la veracidad o de la eficiencia que puede tener el aro porque sería el instrumento más cómodo para pasar mucha hacienda, porque entendamos que hay un proceso corto de tiempo en el cual entra mucha hacienda, con lo cual procesar toda esa información es un problema para nosotros, es una situación incómoda para nosotros, no solamente por lo que sería leer toda la información esa, sino por las inconsistencias que pueden traer todas esas caravanas electrónicas, llámese error de sexo, error de número, que coincida con lo que mandaron con el DT, con el titular de la firma que esté mandando, con el titular de la hacienda esa. Entonces esas inconsistencias todavía yo creo que están a la espera de que sucedan para poder solucionarlo. El sistema SIGSA teóricamente va a estar preparado para poder procesar todas esas inconsistencias. Es un tema, esa cantidad de información, esa cantidad de caravanas van a ir a una nube
a una nube, a un paquete, a un globo en el cual van a estar incluidas todas las caravanas que entran al remate feria, y después cuando se venden, cada uno de los compradores van a tener la obligatoriedad dentro de los 10 días posteriores a la llegada de la hacienda al campo para cerrar el DTE y para cargar todas esas caravanas que han llegado a su establecimiento. Muy bien, todo ese proceso tiene que estar dado insisto, con el corto tiempo que tenemos las ferias para procesar toda esta información y la dificultad en términos prácticos para hacerla. Lo hemos manifestado tanto a la Secretaría como al SENASA, el SENASA y la Secretaría en varias reuniones que hemos tenido. Quiero rescatar el buen diálogo, la colaboración, escucharnos, la disposición para ir a diferentes lugares, para ir a explicar los procesos con los colegas nuestros. La verdad que fue un buen intercambio de opiniones, pero bueno, estamos dispuestos a ayudar, pero creemos que en la primera etapa pueden aparecer algunos inconvenientes que hay muy buena disposición por parte del SENASA, que va a gestionar este proceso, en poder solucionar lo que llamamos inconsistencias. Estas inconsistencias van a ser flexibles de parte del SENASA, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, la inversión de las ferias no es muy importante, calculo yo, desde el punto de vista de la inversión en sí, para estar justamente a tono con lo que requiere el SENASA en términos informativos, esto no está aprobado, se va a aprobar en el día a día. Es probar en el día a día en un volumen que creo que no hay experiencias anteriores en el mercado mundial, digamos, experiencias en realidad tampoco tenemos experiencia nosotros de poner a funcionar los elementos técnicos o tecnológicos que se necesitan para este proceso. Por supuesto, para nosotros cuando viene la tropa con el tri ya armado, con el paquete de caravana ya armado, hace más rápida la lectura, o podés llevar ese paquete a este globo, a esta nube que va a estar armada dentro de la feria, de cada uno de los establecimientos del remate. Esto va a ser más fácil. Pero insisto, no es lo mismo trabajar con esta tecnología en lugares donde la hacienda viene, vamos a poner en la pampa húmeda, como en algunos otros lugares de que las dificultades van a ser mayores. No obstante eso, la palabra del SENASA fue en ser flexibles y tratar de solucionar todas las inconsistencias en un proceso que todos estamos aprendiendo. ¿Va a haber asistencia de funcionarios del SENASA en los primeros remates, sobre todo porque va a coincidir con la zafra, van a ser los remates de mayor envergadura en términos de volumen, por lo tanto, de mayor trabajo? Eso era lo que más nos preocupaba, porque es cierto que mucha de esa hacienda va a venir con caravana ya puesta, porque es nacida el año anterior y ya seguramente esos terneros tenían caravana, lo cual va a ser a lo mejor no un volumen, todo el volumen que se reciba va a ser de caravana electrónica. Recordemos, insisto, las caravanas van a coexistir, los dos sistemas van a coexistir. Estamos empezando en este proceso para llegar a la trazabilidad. Recordemos que todavía estamos en un proceso de identificación. Ya para llegar al sistema traza, que ya está funcionando, al sistema traza me refiero, no sé si ya lo hablaron esto, el sistema traza colectaría la información que empieza a generarse ahora con todas estas caravanas electrónicas, ¿no es cierto? Entonces, este proceso es un proceso, el primer puntapié inicial para llegar a otro escalón o a otros escalones, ¿no? ¿El aro o el bastón van a tener que ser propiedad? La inversión va a tener que, insisto, los montos, me imagino que para este tipo de remates de enorme envergadura son mínimos, pero va a ser una inversión de la rural local que ofrezca el local feria, o del consignatario, salvo, bueno, que el consignatario tenga su propio local feria, ¿no? Dependerá un poco, si es en el caso de bastón, yo creo que cada consignatario va a tener varios bastones, porque creo que vamos a tener que prestar un servicio a los productores para poder ir a leer a lo mejor algunas tropas grandes, o poder tenerlo para poder distribuirlo entre algunos colaboradores nuestros para que puedan hacer el trabajo en el campo, para después con ese mismo bastón poder leer también en la feria o con otros bastones. Creo que vamos a tener varios instrumentos, pero a lo que te referís, me parece que es al aro. Ese aro va a estar, en definitiva, a cargo de una negociación entre las rurales
en el caso de que sean instalaciones de las rurales, que vayan varios consignatarios, varios ferieros, hagamos ferias en cada una de las rurales, o directamente nos pondremos de acuerdo entre los consignatarios ferieros que hacemos remates en cada una de las rurales y pondremos el aro en el caso de que sea eficiente, ¿no? Porque todavía está en dudas que sea eficiente para este trabajo. Sí o sí empieza todo este sistema a partir del 1 de enero próximo. Eso es lo que les han informado los funcionarios del SENASA, Gastón, porque siempre hay mucha especulación en términos de algún tipo de dilación de entrada en vigencia o no. ¿Ustedes qué información tienen hoy? La información de hoy es que empieza el 1 de enero, comienza esta cuestión. Por supuesto, sí, hay ruidos en decir esto que vos estabas hablando al principio de la nota, en tema de la obligatoriedad o no. Esto, evidentemente hay algunas instituciones que están pidiendo que sea optativo, pero bueno, hoy, la información de hoy, hasta hoy, es que el 1 de enero comienza este sistema. Insisto, estamos tratando de tener las armas suficientes para que no haya inconvenientes. Yo creo que si hay buena voluntad no los va a haber, pero bueno, vamos a probar y tenemos la disposición para hacerlo, por supuesto. Sí, el mayor dolor de cabeza por delante, me imagino, tiene que ver por ahí con alguna traba, como para que el criador en este caso pueda hacer todo el trabajo como corresponde, tranquera adentro de un sistema que es totalmente novedoso. No creo que sea tan difícil de poner en práctica, pero evidentemente es algo nuevo que cambia los sistemas de trabajo que venía estableciendo el criador tranquera adentro, y esto es lo que puede dilatar inclusive la comercialización de alguna u otra tropa. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que esto no suceda. Tratamos nosotros durante estos 4 meses, te diría yo, de tratar de expresarle nuestras opiniones en términos de las dificultades que se podían presentar y otras que no nos imaginamos que se pueden presentar, pero creo que hay buena voluntad para que esto llegue a buen término. Si esto es así, el trabajo va a ser fluido. Insisto, todavía van a coincidir los dos procesos. Todavía el mayor número, estimo yo, de caravanas van a ser de las viejas, pero bueno, esto va a ir creciendo a partir del tiempo y todos vamos a ir aprendiendo de a poco. Nos están preguntando, y esto me parece que dice, ¿de dónde se pueden conseguir los aros de lectura? Esto está más pensado en ferias donde pasa mucha hacienda de distintos orígenes, que para un criador en sí, que probablemente aquel que quiera usufructuar el beneficio de contar con una caravana electrónica para trabajar desde el punto de vista de la eficacia, con un bastón está resuelta esa cuestión. Sí, creo que hay 2 establecimientos que les puede servir el aro, que es el feedlot y la feria. Claro. Entonces, bueno, hay proveedores que están indicados en la resolución. Siempre traten de comprar, por lo que nos dijeron, por supuesto, todo lo que es tanto las caravanas como los instrumentos lectores homologados por SENASA, por supuesto, en todo ese listado que pueda haber. Hay varios proveedores, todavía nosotros estamos viendo a ver cuáles son los proveedores que nos garanticen, pero insisto, todavía no hay movimiento de volumen como para poder tomar en cuenta y que se funcione. En el mercado de cañuelas hay ya instalado uno, está funcionando, por supuesto no en el volumen que estimamos, por supuesto, porque todavía no hay caravanas en cantidad. Entonces, bueno, el proceso ese de cómo va a pasar un novillo de 500 kilos a una velocidad que pasa más lenta que 4 terneritos de 110 kilos, tal cual, juntos en una manga más chica, tendremos que tal vez a lo mejor en algunos momentos achicar la manga, pero bueno, son cuestiones prácticas que cada uno va a ver qué es lo que más le queda cómodo. Yo creo que no hay una receta para todos y creo que cada uno va a tener que, por prueba y error, elegir el que más le quede cómodo. Gastón, gracias por el contacto. Bueno, ojalá con los funcionarios del SENASA, que están demostrando buena voluntad, puedan llevar a cabo las modificaciones necesarias y que esto no se transforme en un cuello de botella en una época vital para el criador, que es la que se viene, ¿no? La mayor oferta de ternero está a la vuelta de la esquina y es cuando uno tiene que instrumentar todo este tipo de cambios.
Ojalá así sea, estamos dispuestos a colaborar con este sistema dentro de lo que podamos y bueno, y ya te digo, insisto con esto, hubo buena diálogo entre las instituciones para que esto llegue a buen término. Aprovecho para saludarte para fin de año, que tengan buen año, que el 2027 sea como este y por supuesto como este de vacas gordas. Ojalá. Vacas gordas que derrame para todos. Ojalá Dios quiera, es recíproco el deseo de un próspero 2026 para vos, para toda la familia y para todos los amigos ferieros y consignatarios que están trabajando ya hace algunas semanas en este tema crucial para el sector de ganados y carnes. Abrazo grande, Gastón, gracias por la predisposición. Un abrazo para vos, para todos y buen año. Gastón Paz, que es el presidente de la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado, hablando del trabajo que ya están haciendo en las ferias, en las sociedades rurales. Un cambio importante para empezar a procesar toda la información de un cambio en la trazabilidad, teniendo en cuenta la obligatoriedad para trazar electrónicamente a todo el ternero de destete del año que viene. Momento AFA en la mañana, lo presentamos de esta manera. Agricultores Federados Argentinos. Transparencia, experiencia y solidez en comercialización de Hacienda. Ferias en Totoras, Marco Juárez, Cañada Rosquín, Providencia y Junín. Ventas en Mercado de Ganado Rosario. Subastas por streaming, remates especiales y ventas directas. Agricultores Federados Argentinos. Bueno, bienvenidos al micro de Agricultores Federados Argentinos. Decidimos hacer la nota en este contexto porque nos parece que está bueno poder reflexionar acerca de lo que ha sido el año, en cada uno de los remates, en cada una de las ferias, en el mercado también. Y en ese contexto preguntarte, lo primero que hay que saber es tu punto de vista en relación a la ganadería, de lo que ha sucedido a lo largo del año con los cambios, con las variaciones que ha tenido el sector, ¿no? Un año positivo, muy positivo, Carlitos, logramos yo creo que valores históricos y bueno, la verdad que muy conformes. Este último trimestre la verdad que fue cuando agarró el valor alto la hacienda, así que no, muy bien. Y también nosotros trabajamos en una cooperativa mayormente de cereal. Esta hacienda es un servicio que brindamos, que tratamos de hacerlo de la mejor manera y trabajar como una consignataria. Acompañó mucho el clima también, Carlitos, sí. Tuvimos lluvias, el clima estuvo muy bien, lluvias justas acompañando con una gran cosecha de trigo, las pasturas están bárbaras a esta altura del año, el maíz viene apuntando la verdad más que bien, el campo está en un buen momento climático y en lo que es ganadería, de valores también. Hay dos hechos puntuales, uno es ese, a lo largo del segundo semestre, y que podemos ir al archivo y lo podemos buscar en la cantidad de micros que venimos haciendo, que vos planteabas que nos íbamos a encontrar en este 2025 con menor volumen como consecuencia de esa sequía. Eso finalmente se dio, esa ausencia de mercadería, esa ausencia de animales gordos, en este 2025 lo terminamos padeciendo. Terminado el balance anual que terminamos allá al 28 de febrero, no va a estar lejos de las ventas del año pasado, capaz que emparejemos, pero el faltante estuvo en no mucha invernada, pero sí en el consumo, Carlitos, en el consumo. En novillo exportación salió bien, en la vaca también, la invernada bien, pero la diferencia fue, por lo menos en la zona nuestra, aquel productor que compraba 10, 20 terneros y echaba a engordar. Los primeros 6 meses de este ejercicio, digamos, no estuvo, ahora está. Ahora está. Yo creo que lo vamos a recuperar. Ese productor que compraba tropas, lógicamente nosotros trabajamos con pequeños y medianos productores, y yo creo que ahora está nuevamente activando la compra de terneros. Digo, cada una de las ferias tuvo cuestiones particulares que dejaron un saldo realmente positivo a lo largo del año, Ale, ¿no? Por edad cronológica de las viejas Totoras, con mayo, con el especial de vaquillonas volando, y bueno, estos últimos meses ya activando mucho más el desdoble y especiales de invernada.
en Marco Juárez, el nocturno, que vamos a replicar ahora en el 2026, Carlitos, ya tiene fecha, que es el jueves 5 de febrero, así que comprometemos a todos los amigos. En Cañada Rosquín, en septiembre, con el remate de una cabaña de Hacienda Bradford, de raza Bradford. Junín, el aniversario en abril, que realmente nos acompañó muchísima gente, también con un desdoblamiento, y Providencia con distintos remates, donde con un remate de invernada también ya para el mes de agosto, que acompaña mucha gente, cada uno con su característica. El mercado, lógicamente, como es faena, es el lugar donde más se refleja, Carlito, el faltante. Creció mucho la venta directa, sobre todo en novillo de exportación. Por supuesto, como siempre hablamos, ¿no?, con los preceptos de la cooperativa, seriedad, transparencia, pago puntual. Volvimos al streaming mensual, algo que nos planteamos el año pasado, con una ayuda ahí de Mario, ahora una vez por mes, que realmente nos dan una muy buena cuota. Volvimos a Expo Agro en marzo, ya se contactó también con nosotros nuevamente la gente de Expo Agro, así que casi te diría con seguridad que en marzo vamos a estar ahí, agroactiva, como todos los años, acompañando, así que bueno, una actividad variada, Carlito. Con todo lo que fuiste marcando, con todo lo que fuiste enumerando, ya sostenerlo es un dato positivo, ¿no? Sí, sostenerlo ya es un logro, ya sostenerlo es un gran dato, pero bueno, siempre la idea de la cooperativa es crecer, pero como trabaja AFA, paso lento, pero seguro. ¿Qué te significa a vos desde lo personal ese respaldo que bien lo marcabas hace un ratito del productor, confiando en la cooperativa, confiando en la sección, de acercarte a la hacienda, de saber que ustedes harán lo imposible como para poder venderla de la mejor manera y que después obviamente el mercado es el que determina? Pero desde lo personal, ¿qué significa eso? No, es tranquilidad, Carlito, porque primero el respaldo de AFA, con el consejo y las gerencias que siempre están y ayudando en lo que haga falta, y bueno, del productor también, sí, el productor medianamente, viste que mantenemos nuestros amigos, pero este año se han retornado algunos productores, otros productores nuevos, bueno, lo vamos viendo ahí, realmente es satisfactorio. Ale, ¿la continuidad nos va a depositar en enero de qué manera? Para cerrar el año 23 y 30 estamos en el mercado de Marte, en el mercado Rosario, ya para el mercado Rosario, para brindar una guardia a aquel productor que necesita vender. Y enero tenemos el 8 de enero, arrancamos en Marco Juárez con gordo y conserva. A las 9 de la mañana me pidieron adelantar los chicos una hora. El viernes Junín con remate general, gordo conserva y mermelada a las 10 de la mañana. Después vamos el 13, martes 13 a Totoras. También me pidió el representante arrancar a las 9. El jueves 15 Cañada Rosquín, también con remate general a las 9 de la mañana. Y cerramos el 28 de enero en Providencia a las 10 con gordos y conserva. Y febrero, como te decía, ya vayan anotando para el 5 de febrero las tropas, que tenemos el nocturno, va mucha gente, es una experiencia realmente que la disfrutamos. El año pasado, no sé, no entraba la gente en tribuna y con sillas extra y demás, así que bueno, esperemos que este año suceda lo mismo. Ya hay muy buenas tropas, Carlitos, ya confirmadas, pero ya enero, te digo, ya el 8 empezamos a movernos, porque lo que tratamos es, como te decía, ¿no?, brindar un servicio a la sociedad agrocooperativa. Ale, gracias y nos reencontramos el próximo año. Gracias a vos, saludos para todos y un gran abrazo para Silvio Bayoco. Con Alejandro Milano le ponemos punto final a este segmento de todo el año de Agricultores Federados Argentinos aquí en Mercado Visión. Obviamente, como bien decía Alejandro, nos estamos reencontrando también el próximo año para continuar en esta seguidilla de remates de Agricultores Federados Argentinos. Por la atención, gracias y hasta cualquier momento.
Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima, sigue creciendo. Incorporamos tecnología para nuevos servicios. Ampliamos nuestra producción y superficie operativa. Sumamos personal en todas las áreas. Evolucionamos la subasta integral premium. Pero lo más importante, mantenemos el legado que nació en 1939 y hoy nos respalda con 86 años en la actividad ganadera. Desde el centro del país, Carlos J. Lancer, Sociedad Anónima es gente de palabra. Llevamos más de 30 años garantizando conexiones eficientes en tus negocios ganaderos. Intercarnes, tu socio estratégico en los negocios agropecuarios. El contacto ahora es con José Luis Volando, vicepresidente de Federación Agraria Argentina. José Luis, bienvenido, buen día, gracias por recibirnos. Feliz Navidad, ¿cómo va? Hola Silvio, ¿cómo andas? Un gusto, hablar con vos. Bueno, el placer también es mío. ¿Cómo anda aquella zona de Córdoba? Bien. El tema del clima, por suerte, viene acompañando bastante, salvo algunos lugares puntuales. Pero de primera, que hace muchísimos años que no se estaba dando, la verdad que muy bien. También la soja está bien sembrada, la verdad que viene a todo bárbaro. Así que yo digo, en el inicio de la carrera arrancamos bien. Y en la producción de pasto, lógicamente, también muy buena la alfalfa, así que tenemos mucha producción de carne y de leche y ahora hay que ver a quién se la vendemos, ¿no es cierto? Claro. Tema trazabilidad electrónica que nos convoca hoy, José Luis. Hay algunos dirigentes, he hablado con ellos en las últimas horas, que dicen que en contacto con funcionarios del SENASA, estos serían flexibles a la hora de controlar la trazabilidad electrónica en los primeros días del año que viene, que es cuando va a empezar a tallar la cuestión. Y otros dicen que no sería ilógico pensar en un cambio de esquema, obligatoriedad por voluntarismo, pero estos son trascendidos. Yo te pregunto a vos, como vicepresidente de Federación Agraria, formalmente, ¿qué tienen ustedes informativamente entre manos que baja desde el SENASA? Tal cual, a ver, vos lo dijiste en la previa, este es un cambio de fondo, ¿eh? Lógicamente el SENASA pone como una barrera, una fecha límite, en la cual te dice, bueno, a partir del primero va a ser obligatorio para todos, pero después, lógicamente, que esta mañana, por así decirlo, que es difícil digerirlo todo en un paso, seguramente va a estar escalonado. No lo dicen oficialmente, pero no sería raro que el pedido de algunas entidades como la nuestra, en donde este primer paso fuera de obligatorio a voluntario, ¿para qué? Para que los productores que están mejores preparados, que están mejores organizados, se vayan incorporando, para que también permita, como decía recién el presidente de la Cámara de Consignatarios, muy bien, ¿viste? Dice, mira, el 1 de enero vamos a ver cómo los atajamos, cómo empezamos a trabajar. Tenemos también de parte del SENASA cierta comprensión de que no se va a poder hacer de un día para otro, y en los productores puntualmente como nosotros, como bien imaginarás, en lo que es un feedlot, en lo que productores grandes que están cerca de Buenos Aires o las grandes ciudades, es mucho más fácil implementarlo. Hay mucha ganadería que se hace en el monte, en la sierra. Recién lo veía el senador de Formosa, que son lugares, verdaderas fábricas de ganadería, de hacienda, de terneros, que en donde todavía cumplir a rajatabla esta normativa que nos están pidiendo va a ser bastante complicado. Así que no se trata que el productor no lo quiere hacer, todos nos queremos modernizar, hay que ir hacia eso, pero tiene que haber una progresividad. ¿Hubo algún pedido formal de Federación Agraria en este sentido de progresividad y voluntarismo incluido en una primera etapa? Sí, o sea, como vos te imaginas, bueno, la relación con el gobierno es vos podés hacer una nota, una presentación y lo que fuera, pero siempre en forma informal, en la reunión, mano a mano con los funcionarios. Toda esta situación la conocen de primera mano, la conocen y ellos saben y gestionan
los pedidos de este caso de las entidades, y también, bueno, ellos se dan con sus situaciones en donde cuando van más arriba existe una decisión política y bueno, van a tener que gestionar esta transición, pero efectivamente la Federación Agraria habló de estas realidades diferentes y de la necesidad de arrancar en forma optativa, por así decirlo, voluntaria, para después ir pasando a lo demás. ¿Hubo apuro en instrumentar esto o se dieron los tiempos necesarios y nosotros, como somos bien argentinos, esperamos hasta última instancia para instrumentar cambios que suponemos nunca van a ocurrir? Silvio, vos de todo, somos argentinos y esperamos hasta último momento, la moratoria impositiva, suponete, o lo que fuera, una espera hasta el último día y el último día dice, no hay una prórroga. Bueno, también ocurre. Es cierto que a veces desde el Estado Nacional cierta progresiva esto de la fecha. A mí no, cuando ponen una fecha, porque vos sabés que es imposible implementarlo inmediatamente, y para hacerte, digamos, que la gente lo entienda, esto es como cuando salieron los cajeros automáticos, ¿viste? Uh-huh. Uno iba a Buenos Aires, estaba lleno de cajero automático, y toda la gente retiraba el dinero, se podía manejar como fuera, y venías acá al interior, y no había, yo acá en la localidad de James Cray no había cajero automático. Decía, bueno, vaya a blanquear la clave del cajero automático. ¿Dónde tenía que irme 30, 40 kilómetros? A Villa María. Bueno, llevó su tiempo. Yo creo que vamos en el camino correcto, pero esto da para largo. Hay una opinión homogénea de parte de la mesa de enlace en esto de pedir cierto tipo de prórroga y flexibilidad, ¿o no todos piensan lo mismo en este sentido? No todos piensan lo mismo y está perfecto. Por eso somos la mesa de enlace y por eso cada entidad no representa todo el campo argentino, sino que cada uno tiene su fracción y su sector. No hay una división ideológica, que también a veces existe, sino que tiene que ver con la escala y la zona en donde está cada productor argentino, y no hace falta que te diga, lo sabe de memoria. La Argentina es inmensa, hay 50.000 climas, 50.000 lugares, no en todos los lugares existe la conectividad, aunque parezca increíble, ¿viste? Yo te lo digo y decís, no, pero ¿cómo puede ser esto? Me estás haciendo una broma. Bueno, ahora la gente que cuando se va de vacaciones anda a ver qué conectividad tenés en Formosa o en San Juan o en Santiago del Estero, Entonces, las entidades representamos a diferentes sectores y hacemos un esfuerzo para llegar con algunos pedidos concretos. A veces coincidimos el 100% o no, y en este caso indudablemente hay algunas entidades que ya quieren aplicar esto más a rajatabla porque están mucho más organizados, representan a productores grandes, y nosotros, bueno, tenemos que acomodar los nuestros, que son de pequeña y mediana escala, ¿no? ¿Qué año está cerrando el productor federado? Yo sé que es muy difícil hacer un promedio porque todo el mundo tiene una realidad distinta, pero en líneas generales, ¿qué 25 se está yendo para el productor en esta Argentina? Vos lo dijiste, Silvio, son diferentes realidades, pero si uno tiene que decir, vamos a hacer esto, sacando las economías regionales que están más hackeadas, por un tema de valor del dólar y por un tema de que han sido invadidos por productos de los países vecinos, en general, el productor de granos, bien, porque el clima viene bárbaro, entonces eso ayuda mucho, o sea, tenemos producción aunque no tengamos el mejor precio, las retenciones arrancaron en un número en enero y ahora terminaron mejor, más allá de la subida, la bajada, de que las sacaron por 3 días y que fue un mamarracho, pienso yo, y el productor también lo sabe que es así. Entonces, el grano bien, la carne bien, es como que se puso de moda, todavía nos queda mucho, porque tenemos la misma cantidad, 50 millones de cabezas, hace 40 años que tenemos esa misma cantidad, es una vergüenza. Teníamos en los años 60, 1960, había más cantidad de cabezas que ahora, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, cuando la perspectiva es buena, aunque las condiciones no sean las mejores, vas aguantando. El tema de la leche, mira, arrancamos el año bien, ¿viste? Porque tenía un buen precio, el grano valía menos, pero ahora que llegamos a fin de año y tenemos los productores tamberos bastante ajustados, bastante complicados, porque el grano subió, la leche no aumentó, no hay consumo, la gente no está consumiendo más, Por ahí se habla de la reactivación y yo me alegro, y bárbaro que le den para adelante, pero no se está viendo eso, no hay consumo de lácteos, se está exportando todo lo que se puede,
Justamente como el año es bueno, los tamberos, ¿qué hacemos? Sacamos leche, dale, sacar leche para tratar de compensar. Entonces, los tamberos, el maní están un poco más complicados. Esa sería más o menos la foto. Granos bien, carne atrás también bastante acomodado, economías regionales en rojo, y el tambo, ahí estamos en la línea ahora, peleando porque además no hay buenas perspectivas, porque hay mucha producción para adelante y no hay buenas perspectivas de que el mercado interno se vaya a arrancar como para que mejore un poquito el precio. Capítulo infraestructura, rutas y caminos. Sí, indudablemente, bueno, por supuesto que eso está muy complicado porque, digamos, bien como creo que trataste antes vos el presupuesto, y uno cuando ve el presupuesto sabe lo que va a hacer el gobierno el año que viene, ¿no? Entonces, digamos, el dinero para infraestructura y por una cuestión ideológica de superávit fiscal no es el fuerte de la obra pública de este gobierno, cosa que nos preocupa. Hay algo para mantenimiento, hay provincias que están un poquito mejor, como por ejemplo Córdoba, porque bueno, tiene otra forma de trabajar y parte del impuesto inmobiliario va directo a lectura. Buenos Aires está más complicado, Santa Fe también bastante mal, San Luis, que venía teniendo buenas horas, también falta mucho mantenimiento. Ahí, a ver, el gran deseo, no hay mucho trabajo en infraestructura, no hay apoyatura para mejorar los caminos, y vamos a tener una producción mayor si ahora estamos en el arranque del ciclo del grano grueso, que viene bien, vamos a tener una gran cosecha y no sé qué vamos a hacer o cómo vamos a hacer para sacarla. Así que los acopios también tienen que ponerse a trabajar para darle lugar a toda esta, por suerte, buena producción que vamos a tener. Gracias por recibirnos, José Luis, que tengas un próspero 26. Lo mejor para ustedes, nos estamos viendo seguramente en los próximos días. Gracias, Silvia, un abrazo para todos. José Luis Volando, vicepresidente de Federación Agraria Argentina, hablando, entre otras cuestiones, de un tema bien sensible, como es el de la trazabilidad electrónica. Pausa, ya estamos. Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales, la red que te permite operar en todo el país y la región. Si sos productor, propietario, inversor o arrendatario, opera con seguridad con un socio CAIR, caircampos.org. Opera con un socio CAIR. 40 años al servicio del productor. Ferias Rauch. Nuestro martillo hace la diferencia. Y nos está acompañando el ingeniero Jorge Cedelici. Estamos complicados con la silla y con él, pero bueno, ya nos vamos ubicando. Vicepresidente de Brangus. Hoy director de Brangus. Director de Brangus. Vicepresidente del Foro Argentino. Del Foro Argentino de Genética, que el año próximo, en el 2026, tendrá mucha actividad en Córdoba, ¿no? ¿Querés arrancar por ahí? Con todo gusto, sí, el año que viene realizamos, bueno, ante todo, buenos días a todos, feliz Navidad para los televidentes y para igualmente, vos también, Silvio. Sí, el próximo año, el 9 y 10 de junio, organizamos como Foro Argentino de Genética Bovina el Congreso de Genética en la ciudad de Córdoba, asociados con la Universidad Católica de Córdoba, y durante 2 días, el 9 y el 10 de junio, trataremos muchos temas vinculados a la genética bovina, orientada hacia el productor, es decir, no va a ser un congreso académico en cuanto a lo científico, pero sí al área de la divulgación, de conocimientos, de información, y con la opinión de muchos especialistas argentinas, del Uruguay, de Brasil, de Estados Unidos, que nos van a conversar justamente, nos van a transmitir las experiencias en un área que hoy en día está muy valorizada, que es la genética, y que está comprobado, digamos, el aporte económico que hace en cualquier sistema productivo. Genética por la cual se viene invirtiendo mucho, yo creo que cada vez más hay un enorme camino por recorrer, y vos decís un foro que va a tener un vínculo mucho más directo con el productor de base, si se quiere. Es así, es decir, básicamente una de las funciones del Foro de Genética es divulgar los alcances de todo lo que es el concepto de genética animal, que a veces es muy amplio y se habla en términos con poca precisión, pero sabemos que es uno de los pilares de la producción,
y cada día se ve más, con más énfasis, las diferencias económicas que generan los productores, el hecho de aportar al circuito comercial, que vos lo manejás todos los días, hacienda de buen nivel genético en cuanto a valores, es decir, que en definitiva es lo que nos interesa, es decir, generar un producto que demande atracción, que tenga atracción o atractivo para la escala que corresponda, ya sea el criador hacia el invernador o el invernador hacia la industria frigorífica. ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes van a confluir? ¿De qué países van a llegar a Córdoba en junio? Bueno, está orientado básicamente al sistema productivo argentino, pero hay oradores que nos van a transmitir sus experiencias de investigación en el área, en distintas áreas, insisto, de Uruguay, de Brasil y de Estados Unidos, en algunas áreas sobre lo que es el futuro de la innovación en genética, por un lado, pero también los alcances en áreas como RFI, como resistencia a enfermedades, como selecciones orientadas a distintos aspectos, como viene haciendo la Brangus, por ejemplo, la selección por largo de pelo, resistencia a garrapata, es decir, un espectro amplio, no recuerdo con exactitud, pero son más de 20 disertantes, por lo tanto trataremos de abarcar todas las áreas, incluido la presencia de la industria frigorífica, valorando la calidad, que es uno de los puntos que debemos hacer hincapié entre todos, de lograr que la industria intensifique el criterio de pago por calidad, porque de alguna manera es el último eslabón, pero donde toda la cadena se esmeraría en ser superior o ser mejor el producto que ofrecemos. ¿Qué año está cerrando la ganadería argentina, Jorge? Bueno, en mi opinión es un año sumamente positivo por muchísimos aspectos, tanto del consumo interno como de la exportación. Posiblemente sea el mercado internacional el más significativo en cuanto a su poder de atracción, ya sea por las cosas que ocurren en el mercado de Estados Unidos, por China, pero en general por todo el mercado mundial, que está ávido de carne vacuna. La confirmación de que ciertos paradigmas que se manejaban hasta hace poco ya no son tan sólidos. La FAO en el año 2020 anunciaba que prácticamente un tercio del consumo de carne de vacuna provendría de carnes de otros orígenes, de carnes de origen vegetal, aunque no sean carnes exactamente, productos. Y eso no se ha verificado en la práctica. Una revalorización de la proteína animal y de los productos como la carne vacuna, creo yo, con un tremendo potencial de crecimiento, básicamente por lo que significa el sudeste asiático como polo de demanda, ¿no? Y esta nueva realidad encuentra a una Argentina inserta en el mundo, o por lo menos con proyecciones de meterse cada vez más en él, ¿no? Antes estábamos retraídos hasta por decisiones propias. ¿Argentina está aprovechando eso? Sí, pero vos que sos el gran conocedor, como siempre digo, algún día vos tendrías que dar charlas de ganadería. Vivimos una situación que son los tiempos biológicos que demora cualquier cambio o cualquier proceso, que en este caso yo creo que está lanzado. Argentina está aprovechando el marco que ofrece el mundo con las herramientas que hoy disponemos y con los volúmenes y con la calidad que hoy disponemos. Si tuviese que definir como un parámetro realmente diferenciador de este año hacia otros años, es que creo que por primera vez, desde que yo recuerdo, hoy hay una conciencia bastante amplia en el sector productivo y comercial de que estamos yendo hacia un novillo más pesado, que lo que hasta hace un año seguíamos hablando del consumo, hoy todos pensamos que hay que hacer un novillo pesado, los precios reflejan que tenemos que hacer un novillo pesado,
E incluso hasta me atrevo a decir que muchos abastecedores también han incrementado un poco el peso de las MRS con las que operan. Y que esa tendencia para mí sí es, no sé si llamar la palabra revolucionaria, pero sí es un cambio de paradigmas históricos de siempre trabajar sobre ciclos cortos con rotación del capital rápido por el proceso inflacionario, y cuando, quién sabe, encontramos un poquito más de estabilidad económica, empezar a pensar en un novillo de 500 kilos pasa a ser ya no una utopía, sino algo que puede ser interesante para masificar en el país. Y vos que estás en el foro de genética, ¿tenemos genética como para eso? Absolutamente sí. Argentina en ese aspecto tiene muchísimas posibilidades porque tenemos la capacidad técnica básicamente de generarlo y el soporte en este caso desde la genética. Pero lo más importante es que los sistemas productivos y el productor es el que tiene que adecuar lo que cada uno hace. Y ahí ya es un tema privado, no se de inversiones, de cambio de trabajo. Claro, la cultura productiva es algo que viene con nosotros porque siempre lo hemos hecho. De pronto cuando dicen tenemos que cambiarlo, eso puede ocurrir. Yo te hablaba fuera de cámara que a mí me gusta hablar de la hormona precio. Sí. La hormona precio es la que estimula los cambios productivos, es decir, porque ante un estímulo por el valor de nuestro producto, todos vemos cómo acomodamos nuestro sistema para poder tomar parte de ese valor. Por eso es que hablo de la hormona precio. Y eso me parece que en este caso se ha visto y se está viendo, y por lo tanto si eso se sostiene en el tiempo, cosa que en la Argentina a veces nos ha generado algunos vaivenes. La cuestión política es determinante en todo esto también. Hoy la actividad ganadera tiene ese viento a favor, ¿no? De una política que deja hacer. La primavera que hemos vivido ha sido una primavera espectacular en todo sentido, no solamente ambiental en la mayor parte del país, sino también de precios. Pero recordemos, no nos olvidemos que en el mes de agosto el ternero valía 4.000 pesos, 4.200, 3.900, y que hasta que no pasaron las elecciones no se despertó No, de hecho había mucha zozobra antes de las elecciones. No sé si zozobra, pero temores. Es decir, cuando uno tiene temores, lo primero que hace es retraer la inversión. Pasado ese proceso, la invernada explotó, pasamos de 4.000 a 6.000 pesos el ternero, el gordo también se recuperó parcialmente, y hoy que pareciera ser que encontramos ya techos, que vos lo decís siempre en tus programas, encontramos la impresión, el techo, ¿no? Circunstancialmente, pero me parece que hay un punto de equilibrio. Pero hoy nos encontramos con un equilibrio donde la invernada está apenas un 20%, 18% por encima del valor del gordo, razón por la cual entramos en valores de lógica de negocio. Pero insisto, todos tenemos que adecuar nuestros procesos a esta nueva realidad, y si se sostiene en el tiempo, sin duda que Argentina tiene un rol muy importante en el mercado. ¿Tenés postura sobre la trazabilidad electrónica? Sí, nosotros la hacemos dentro del Grupo Huerta, lo estamos haciendo, y realmente... Ya es una declaración de principios eso. Claro, pero tiene ventajas. Incluso a mí me interesa hablar con la gente de campo, el operador. Y los chicos del campo están encantados, que con el bastón arman las tropas, tienen las listas y las planillas de qué está en cada lado. Es decir, es un proceso evolutivo. Quién sabe, no tenemos tanta antigüedad, pero no se pierden botones, te diría que casi no. Se pierde la tarjeta, digamos, pero botones... El botón electrónico no. En general no, es decir, habrá algún caso, es decir, en el norte tendremos bichera, en algún caso podrá haber algo de eso, pero yo creo que todos nos vamos a adecuar, el sistema comercial se va a adecuar en poco tiempo. Lógicamente, como todo proceso nuevo, tenemos de alguna manera un poco de temor sobre cómo va a implementarse o cómo va a reaccionar, y que cuando vayamos al SENASA no nos salga con algo que no esperamos, pero creo que con el correr de los meses eso se va a lograr favorablemente. ¿Qué año cierra Brangus? Brangus cierra un año muy bueno, es decir, la ganadería en el norte sigue expandiéndose.
Brangus como raza con fuerte presencia en esas regiones, ya no diría que está consolidada porque ya lo estaba hace mucho tiempo, pero lo más importante que a mí me gusta destacar es lo que sigue haciendo Brangus en cuanto a ampliación de mercados hacia toda América Latina. Hoy Brangus es la raza que más semen exporta del país porque hay mucha demanda del producto nuestro, de nuestra genética, en mercados de Brasil, de Paraguay, de Colombia. Hoy hay muchas motivaciones de Perú, de conocer lo que hacemos, de Ecuador lo que hacemos, es decir, dejo a un lado a México porque eso siempre está presente, pero bueno, todavía con México no conseguimos terminar de acomodar los papeles para que podamos exportar genética argentina a México. Los protocolos faltan. Es un tema más de naturaleza política que sanitaria. Estados Unidos, México, el tándem ahí, ¿no? Vos pensás que las negociaciones para la apertura de México comenzaron en el año 2007, llevamos 18 años. Claro. Intentos de todo tipo. El Foro de Genética ha colaborado y está colaborando con las autoridades argentinas, con la Cancillería, con SENASA, para tratar de favorecer esa apertura, pero a veces, como vos dijiste, no depende de nuestra voluntad solamente. Ahora, ¿Brangus es el que vende más genética al mundo de todas las razas? Si hablamos de semen, pregunta en Cavia, digamos, es la que más semen exporta. En tema embriones es un mercado mucho más pequeño, igualmente sólido, pero no me atrevería a decir cuantitativamente porque las estadísticas allí son más pequeñas, pero vos has estado en remates dentro de lo que es el norte del país y aún con precios diferenciales de parte de la Argentina, que está cara en dólares, tenemos presencia de compradores de Paraguay y de Brasil que vienen a buscar lo que es la hacienda superior nuestra, porque son columna vertebral del desarrollo ganadero, por ejemplo, lo que ocurre en Paraguay. Paraguay crece en ganadería, en sus exportaciones, es prácticamente el factor más importante de desarrollo dentro de la economía de ese país, y la genética argentina vale mucho. ¿Les preocupa el avance de la garrapata a ustedes que están en el norte? Nosotros en los Guasunchos no estamos en todos lados, estamos en San Luis, en La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, y en el norte la garrapata es un problema, es decir, no tenemos el problema del sur de Corrientes o del norte de Entre Ríos, porque vivimos con la garrapata todo el tiempo, digamos, pero allá en los Guasunchos tenemos que tener precauciones porque a veces, incluso hacienda nacida y criada, en alguna condición se puede dar algún pico de fiebre, hay que estar atento a eso y trabajamos para eso, pero la garrapata es un flagelo muy complicado, es decir, no es fácil. ¿Cuál es el principal desafío que tienen para el 26 o que tiene la ganadería para el 26, si es que tiene alguno en particular, ¿no? Quién sabe. Hay varios aspectos, es decir, desde la producción, obviamente, mejorar. Tenemos que el camino que seguir mejorando y seguir logrando consolidar los criterios de producción y ofrecer al mercado el mejor producto. A mí me gustaría que la ganadería consiga que la industria frigorífica mejore su actitud hacia la bonificación por mejores productos, por mejor calidad. Es decir, que lo que existe en otros mercados como Estados Unidos, aquí que ya está empezando a haber una bonificación, ese proceso sea más claro y más rotundo, porque sería quien sabe que el final de la cadena está dispuesto a pagar algún pesito más por productos de mejor calidad. Y el estímulo, nuevamente, la hormona precio, es la que genera el incentivo a ser mejores. En todas las áreas pasa en la vida cotidiana, en nuestros trabajos, en todas partes, de alguna manera necesitamos estímulos. Y la ganadería hoy tiene estímulos de un mercado amplio, un mercado consolidado, un mercado que está funcionando muy bien, pero de alguna manera que el final de la cadena tenemos que tratar de que no sea un commodity, que sea un producto con valor diferenciado, porque eso sería la frutilla del postre. A partir de eso
toda la cadena se estimularía para generar más eficiencia, porque en el fondo, nuevamente, tenemos el estímulo de los valores como un criterio que se aplica en todas partes. Hoy lo ves en los remates de invernada, cuando salen tropas buenas, tienen diferencia de precios, sin es así. Dudas, sin dudas. Y bueno, si nosotros y en el mercado también, cuando llegás al mercado, totalmente también. Pero vos tenés muchos procesos de venta y de venta directa que son telefónicas, donde realmente trabajamos o planteamos casi como un commodity, y sería buenísimo lograr que el sistema se enriquezca, la metodología se mejore, porque sería algo que traccionaría en toda la cadena. Tiene que ver con esto que vos hablabas, ¿no? La hormona precio. Para incentivar, trabajar cada vez mejor puertas adentro y generar lo que el mundo demanda, no un commodity, sino una cuestión de calidad. Vos que sos especialista en feedlots, sí, los feedlots más o menos viven esmerándose para hacer un mejor producto. Sí, sí. Con la alimentación adecuada. Entonces, si toda la cadena trata de lograr un mejor producto, sería bueno que en el labor final también haya un reconocimiento de esa diferenciación y que no sea fruto de una negociación privada, sino no sé si es exactamente una tipificación que sería lógico y deseable, quién sabe, pero en una primera etapa que haya incentivos para que esa industria que hoy pelea por conseguir unos novillos pesados de exportación y no los consigue, es decir, que estimule para que haya más productos, porque insisto, todos vamos poniendo un granito de arena en la cadena. Sería bueno que el que está en la punta tire también un poco. Próspero 26 para vos, para todo el equipo de laburo de ustedes. Jorge, un placer tenerte acá. Bueno, muchas gracias, Silvio. También un saludo para todos los amigos, los clientes de Cabaña de La Paz y de los Guasunchos, que trabajamos con ellos todo el año. Gran saludo para toda la familia, Huarte. Esto nunca termina, es un proceso continuo. Es decir, el jueves que viene ya es año 2026, pero los procesos que van a ocurrir en ese año ya empezaron hace 2 años o 3 años, por lo tanto seguimos trabajando y apuntando para tratar de mejorar, como siempre. Jorge Cedeli, en esta mañana de sábado de Mercado Visión. Pausa, ya estamos. Transporte Gardenal. Más de 30 años en el transporte de Hacienda. Importante flota de jaulas simple y doble piso. Búscanos en redes sociales, @Transporte Gardenal. Bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El bife argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. ¿Querés tener más peso al destete? ¿Mayor rinde al gancho y desposte? ¿Mejor adaptación productiva? Hace un cambio con potencia productiva. Cambia a Limangus, la raza argentina. Esteban Molica de Hacienda Federales nos está acompañando de Corrientes al mundo. Esteban, querido, bienvenido. ¿Cómo andás, Silvio? Muy bien. Qué gusto tenerte por acá. Bueno, muchas gracias. Gracias también por haberme permitido venir. No, un gusto. Así que no. Sos uno de los actores importantes de la cadena del sector de ganados y carnes, donde vamos cuando vamos al centro norte de la Argentina, a alguien de ustedes vemos. Sí, bueno, gracias a Dios hizo un lindo equipo en todo el norte, básicamente, en Lea Noa, Santa Fe, Entre Ríos también estamos con Cecilia. Así que, bueno, uno explorando cada rincón de la Argentina para ir creciendo. No voy a hacer nada original, le vengo haciendo la pregunta la misma a todo el mundo, porque está cerrando el año y todo el mundo trata de hacer balance, cuando, por ejemplo, el balance es muy difícil de hacer porque este es un tema que viene, como decía Jorge Cedeli, por ejemplo, los animales que se van a vender en el 2026 para ellos son un proceso de muchos años atrás de trabajo. Pero ¿qué año están cerrando ustedes en un contexto para la ganadería argentina muy atractivo, no? Bueno, a nivel de la parte ganadera estamos cerrando un año increíble. Creo que estamos viviendo unas situaciones inéditas. Nunca tuvimos el precio de la carne, los valores de dólares como está hoy. Con un horizonte relativamente claro para poder trabajar. No tenemos el miedo
que hemos tenido en otros momentos donde aumentaba el precio y enseguida te cerraban la exportación, hasta no han cerrado la exportación de vaca china, que acá en Argentina se sabe todo que no se consume. Así que eso te da una tranquilidad y una previsibilidad para poder hacer inversiones y trabajar en el sector, ¿no? Sabemos de que, como decís vos, los novillos que se van a vender en el 2026 están naciendo hoy o capaz que nacieron el año pasado. Claro. Y entonces cualquier inversión que uno haga acá es a pensar en un mediano o largo plazo. Ustedes vienen, digo, el productor viene de la zona norte de la Argentina, sobre todo el productor agrícola, que es un productor mixto generalmente porque buena parte de esa producción agrícola se destina al agregado de valor para producir carne, viene de campañas muy complicadas. Cero o muy poquito, ni siquiera pudieron empatar los números. Y esto tracciona mucho sobre las inversiones y sobre el sostenimiento de esos productores. No solo sobre eso, sino también sobre la demanda de los terneros en el norte. Claro. Porque muchos de esos productores que lamentablemente la franja de Charata, en Santiago del Estero, Sachayo, Quimilí, han tenido 2 campañas /3 muy malas por la chicharrita y por la seca. Están muy comprometidos económicamente y obviamente que ellos... Se habla poco de esto. Se habla poco de eso, pero en la zona afectó muchísimo. Es más, o sea, hay productores que han tenido que vender sus campos para poder refinanciar sus deudas. Lo cual, bueno, gente honesta que hace honor a los compromisos que tiene y hace lo que puede para cumplir, ¿no? Y esos productores eran productores mixtos, obviamente eran 90% agrícolas y 10% ganaderos, y salieron de la ganadería para poder focalizarse en la agricultura. Tuvieron una campaña de trigo, lo que pudieron hacer en Chaco muy buena, han tenido trigo de 3.500, 4.000 kilos. Y hay buenos datos sobre el girasol ahora. Y el girasol está tremendo, ahora vinieron varias lluvias, gracias a Dios, ¿no? Sucesivas, no fuertes, pero que no le está dando posibilidad de seguir con la trilla, pero viene bien. Hay trigos que superan los 4.000 kilos. Entonces eso va a permitir reacomodarse. Y eso no tirar manteca al techo, pero reacomodarse. No llegan, por los comentarios que uno tiene, no llegan con esas 2 buenas campañas a solucionar los problemas que venían teniendo económicos, pero bueno, obviamente que es un buen aliento, un buen incentivo, y el productor agrícola que necesita de ese oxígeno lo puede tener. Y están empezando de vuelta a hacer consultas sobre la ganadería. O sea, antes nos decían prefiero una mala agricultura que una buena ganadería, y hoy en día hemos tenido casos de amigos y clientes en Sachayo, en Santiago del Estero, que campos agrícolas medianamente pobres lo están queriendo volcar a la ganadería porque prefieren hacer 150 kilos de carne por hectárea y no una agricultura más o menos con el riesgo que implica. Que hasta, claro, te da más estabilidad en ese aspecto también la ganadería. Y te da más certeza. Más certeza. Hoy en día, más certeza. ¿Cómo está la situación climática? ¿Mejoró a partir de esto que vos estás contando? Mejoró un poco en la zona esa de Chaco. O sea, está muy disperso el norte. En Salta están atrasadas las lluvias, se viene atrasando la siembra. En Santiago y Chaco, lo que es Charata, está un poco mejor. Venían bien buenos los girasoles, están cosechando y arrancando la otra siembra de soja principalmente y maíz. Y en Corrientes tuvimos en la última semana 500 milímetros de precipitaciones. Hay algunos campos que están muy afectados, se llenó de agua por todos lados. Y bueno, está muy disperso el norte, ¿no? Del NE al NOA hay una distancia grande y hay una diversidad. Y diversidad muy grande. Pero bueno, la verdad que muchos te dicen, prefiero el agua y no la seca. ¿Cómo está la cadena de pagos? Teniendo en cuenta que ustedes son intermediarios esenciales, particularmente en aquellas distancias. Son distancias enormes, perfiles de distintos tipos, para un momento donde en algunos lugares se escucharon ruidos importantes, ¿no? Y hay productores que justamente afectados por la situación agrícola interrumpieron la cadena de pago, o sea, que se está refinanciando, viendo de qué forma uno cobra, esperando la nueva campaña agrícola a ver si mejora. Y hay otros frigoríficos que vienen bien y otros que están empezando a complicarse, que hicieron mal los negocios con la exportación o estaban exportando a pérdida y hoy están
están complicados para pagar. Frigoríficos vinculados con la exportación también. Frigoríficos vinculados con la exportación, usuarios vinculados con China, pero nosotros, gracias a Dios, venimos bien, no tenemos problemas de cobranzas, salvo casos puntuales, pero son manejables. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado a quien uno le vende y analizar 10 veces más la cartera crediticia que uno le da al cliente, ¿no? Así. Tema trazabilidad electrónica. Ustedes están en ámbitos productivos donde se han escuchado voces de dirigentes de esos lugares más contestatarios, ¿no? Que son más refractarios a asumir este nuevo compromiso que tiene en términos de trazabilidad electrónica la Argentina. Bueno, hay, como vos decís, hay mucha dispersión de comentarios. Todavía falta que termine de asentar la necesidad, o sea, bien cómo uno tiene que afrontar, digamos, el nuevo sistema de trazabilidad electrónica. Personalmente, creo que si nosotros queremos seguir manteniendo un valor de la carne a $5 o un ternero a $3.60, no nos tendríamos que quejar de nada, no es nada más que algo meramente burocrático. La caravana darle $1.20 es insignificante. Yo estaba haciendo cuentas porque escuchaba a un productor enloquecido que el costo lo tenía que asumir el criador. Hice la cuenta de lo que vale. No vale nada. Un ternero es el 0,03% del valor del... $1.20. Claro. El ternero vale $3.60. El kilo. El kilo, por eso. O sea, son 300 gramos de ternero. Claro. Para mí, si tenemos una situación inédita donde la Argentina te está permitiendo exportar, te está permitiendo avanzar con nuevos mercados, no te están poniendo el pie sobre la cabeza, sí, y tenemos exigencias, por más que el volumen, como te dicen, sí, pero el volumen es muy bajo de lo que te exige esa trazabilidad. Sí, pero vos te estás marcando un valor de referencia. Argentina exporta mucho menos de lo que se consume a nivel local y sin embargo el precio te lo tira para arriba la exportación. Ya lo hemos vivido con otros gobiernos. 25 seguro, fue así. Lo hemos vivido con otros gobiernos donde te cerraban la exportación, que era un 10-15% y te bajaba el precio del precio local. Entonces, si uno hace un giro 360 y nos miramos cómo veníamos hace 2 años, con un ternero que valía $1.15, $1.30, y hoy tenemos un ternero que vale $3.50, y la verdad que hay que hacerlo. Estamos a nivel ganadero todavía produciendo muy primitivamente. Lo único que nos están exigiendo es una trazabilidad que vale $1.20 la caravana y después una cuestión burocrática interna de la empresa. Me parece que tenemos que abrirnos y trabajar un poco más profesionalmente en ese sentido, tranqueras adentro, y caravanear todo electrónicamente, y bueno, si el mercado lo exige, lo exige. Otros opinan de que tiene que ser optativo, que no todos los productores están en condiciones. Hoy la hacienda vale. Si yo tengo que poner un gestor para que te lo maneje, el mercado, el negocio te lo está pagando. Entonces, desde mi punto de vista, hay que ayornarse a las nuevas reglamentaciones mundiales, que tenemos un gobierno que nos está acompañando en la producción, y ir para adelante. 2 temas me quedan, porque ya nos quedamos sin tiempo prácticamente. Hacienda Federales también brinda el servicio de alquiler, compra-venta de tierras. ¿Ha habido mayor inversión en este aspecto? Vos dijiste, por necesidad muchos tuvieron que vender tierra hasta para pagar compromisos. ¿Cómo está ese negocio hoy? Bueno, Hacienda Federal tiene el servicio de transporte, tenemos camiones propios, la consignataria propiamente dicho, compra-venta de Hacienda, la parte inmobiliaria, y también somos productores agropecuarios, tenemos Hacienda en Fildo y a pastaje, ¿no? Pero la parte de tierras, está empezando a haber bastante movimiento, bastantes consultas. Hay gente que se quiere involucrar con la actividad productiva, y hay otros que ahora ven la ganadería como una actividad muy interesante y muy rentable. Entonces están consultando. Todavía no hay un boom de negocios inmobiliarios. Porque los montos son importantes también. Los montos son importantes y cualquier decisión que uno toma cuesta. Tener que ver bien la zona, buscar el campo, las condiciones, pago. Ahora, la relación insumo-producto hoy, en algunos lugares vendiendo una vaquillona preñada de muy buena calidad, te acercabas al valor de 1 hectárea. Y hoy, analizando cuánto sale de comprar un campo ganadero, pagás la inversión en menos de 10 años. Y antes pagabas la inversión
con 15 años, 12, 15 años. Entonces, siempre se dijo que un campo, si lo pagabas en 10 años, era buen negocio. Y hoy, con lo que produce y el valor de la hacienda, se está pagando con menos de 10 años la compra del campo, con la producción, ¿no?, del propio campo. Nos dieron las 9, pero me queda una inquietud más, Esteban. El tema ley antideforestación que maneja la Unión Europea tiene una postergación de un año, y uno ata este filtro que pone la Unión Europea con mayores dificultades para algunos campos en el norte de la Argentina. Para mí, la ley, si uno hizo el desmonte dentro del marco legal, tendría que estar todo permitido, producir en eso dentro del marco legal, porque uno se basó en un marco. Hay una fecha límite, de esa fecha límite para adelante o para atrás. Y bueno, la ley de oferta y demanda va a terminar haciendo que se siga postergando. ¿La ves así? Yo creo que sí, no hay carne en el mundo, lo ha dicho en la jornada del año pasado Salvador Di Stefano, y sigue aumentando y sigue aumentando, y todo se basa en la ley de oferta y demanda. Mostramos en esta mañana 40% de incremento en los últimos 12 meses en dólares la tonelada que Argentina le vendió al mundo. Esto tiene que ver con la demanda y con una oferta que no alcanza esa demanda, ¿no? Seguramente, por eso, bueno, ojalá que no se corte y que no realmente se cumpla eso, o que no se exijan eso, porque hay muchos campos que van a quedar al margen de ese mercado. Pero bueno, hay otros mercados. Antes dependíamos de uno solo, hoy tenemos Estados Unidos, Japón, entonces va a haber otros mercados que probablemente no sean tan exquisitos. Saludo grande a Danilo Pergolesi del equipo de Hacienda Federales, a todo el equipo de Hacienda Federales. Gracias por la compañía durante todo el año, Esteban, y bueno, Próspero 26. Yo también le quiero mandar un saludo a todo el equipo de Hacienda Federales, que son los que están atrás mío, digamos, y de todo, para que todo salga como sale perfecto. Un saludo grande a todo Guarino Producciones, a mi familia, bueno, y a Isabela, mi sobrina, de mañana cumple 15 años. ¿15? ¿Mañana? ¿Cuándo lo justo? Ya, no paran de festejar. No, seguimos de festejo en festejo. ¿Hay fiesta grande? Sí, no, algo familiar. Algo familiar. Bueno. Así que bueno, ojalá que tengamos un buen año para toda la audiencia, todos los productores, y que el gobierno nos siga acompañando. Gracias por estar. Gracias a ustedes. Esteban Molica, hemos cumplido con el último programa del año, ¿no? No, el último sábado del año, no, el lunes estamos, pero como sábado es el último programa del año. El sábado que viene vamos a estar igual. Para nosotros no cambia mucho la cuestión, ¿eh? Es toda una continuidad. Bueno, el lunes nos reencontramos. Hasta entonces, gracias y buen fin de semana. Gracias.